Querida familia, feliz miércoles para todos. Ojalá que Dios les regale un hermosísimo, hermosísimo día, lleno por sobre todas las cosas de la palabra del Señor, lleno por sobre todas las cosas de la presencia del Señor. Nada mayor que eso. La persona del Señor, la palabra del Señor. Estamos viendo aquellas cosas que según la Biblia dice que son mejor para nuestra vida. ¿Qué es lo mejor para nuestra vida? Hoy vamos a ver un versículo, bueno, vamos a ver varios versículos, ¿verdad? Pero basándonos en Eclesiastés capítulo 4, versículo 13. Dice así la palabra del Señor: mejor es el muchacho pobre y sabio. Vamos de nuevo. Mejor, aquí está la palabra, aquí está el énfasis. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Qué tremendo, ¿verdad? Habla de un muchacho que, por supuesto, la palabra significa un muchacho, un hombre joven. Entonces, mejor es un hombre joven, pobre, que un rey viejo, y por supuesto, si era rey, tenía toda la riqueza del mundo. El muchacho pobre y sabio, dice la Biblia. Y el problema del rey que es necio es porque no admite consejos. ¿Dónde está la sabiduría y dónde está la necedad? La sabiduría o la necedad están en el mismo concepto, en aquello que hago con el consejo que viene de la palabra de Dios. Si tomo el consejo de la palabra de Dios, entonces voy a hallar sabiduría, como ese joven, ese muchacho, que aunque era pobre, sin embargo era sabio. Y la Biblia dice, esto es mejor que tener riquezas, que tener muchos años, pero ser necio por rechazar la palabra de Dios. Y no hay mejor ejemplo para mí en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto al consejo, que en el libro de Jeremías. En Jeremías capítulo 2, en el capítulo 1 hace un llamado, ¿verdad?, a Jeremías y al pueblo de Israel. Pero en el capítulo 2, él contiende con Israel y con Judá, porque le dejaron y fueron tras la idolatría. Ahora, es interesante que por todo el libro de Jeremías, la palabra de Dios habla de que Dios los aconsejó, pero una y otra vez dice que ellos no escucharon. Ellos no escucharon. ¿Cuántas veces? Yo me acuerdo trabajando especialmente en el ministerio que anteriormente trabajaba antes de pastorear la iglesia, que trabajaba con jóvenes. ¿Cuántas veces se metían en problemas y le dábamos el consejo de la palabra de Dios? Y había muchas veces algo en común, que era simplemente no escuchar y hacer lo que yo quiero. Ahora, fíjense que Dios aconseja a Israel y a Judá, dice, pero ellos no oyeron el consejo, y de allí su necedad y su castigo. Jeremías 3, 25, comenzamos a ver por qué razón la gente no escucha muchas veces el consejo de Dios. Dice el verso 25, yacemos en nuestra, fíjese, confusión,
en nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres desde la juventud hasta este día. Y fíjese cómo termina el versículo 25. Y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. En primer lugar, por pecado. Dice que están en confusión y afrenta porque pecamos contra Jehová nuestro Dios. Nosotros y aún antes de nosotros nuestros padres, por pecado. Y cuando alguien está en pecado y ama ese pecado, por más que uno le predique y le traiga la palabra de Dios, va a cerrar sus oídos, no va a escuchar el consejo y se va a aferrar a su pecado. Jeremías 5 y Jeremías 6, el 5:21 dice: oíd ahora esto, aquí está el consejo, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve. Y mire cómo termina el versículo 25 del capítulo 5, que tiene oídos y no oye. Ahora, ¿por qué razón? Jeremías 6:10 dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Sienten vergüenza por la palabra de Dios y no aman la palabra de Dios. ¿Saben? Debo confesar, yo conocí a Cristo allá en 1975. Y debo confesar, y con vergüenza, que al principio de haber recibido a Cristo, me daba vergüenza decirle a otros que era cristiano. Me daba vergüenza tener en mis manos la palabra de Dios y no la amaba. Hasta que un día Dios, en su gracia, en su misericordia, en su bondad, hizo una transformación en esta área. Pero una de las razones, si usted no está escuchando el consejo de la palabra de Dios, puede ser porque le avergüence o porque usted no ama la palabra del Señor. Por pecado, por vergüenza, por no amar la palabra del Señor. Dice Jeremías 7:24, y no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus... ¿por qué pecamos? En la dureza de su corazón malvado, y fueron atrás y no adelante, pero no oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. La dureza de un corazón malvado, dice la palabra de Dios. Un corazón y una mente dura para la palabra. Yo recuerdo que Jesucristo habló una vez de la parábola del sembrador en los evangelios, la encontramos, y recuerdan que vino un sembrador, dice, y sembraba la palabra, o la parábola es que vino alguien y sembraba una semilla, y la semilla caía en primer lugar en un terreno duro, un corazón duro, quiere decir, la palabra muchas veces cae en un corazón duro, otras veces cae al costado del camino, y dice, no tiene raíz, no profundiza. Y muchas veces pasa esto con la palabra del Señor. La escuchamos, pero no profundiza. En tercer lugar, dice que cayeron en un lugar donde había espinos y maleza, y vinieron aves, la comieron, y es aquel que escucha la palabra del Señor y los afanes del mundo la quitan. Pero hubo otra que cayó en un terreno fértil,
y floreció la semilla y dio fruto. Y la palabra de Dios, sí hay corazones en los cuales realmente florece y da fruto. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuál es mi corazón? ¿Es un terreno fértil para la palabra o es un terreno duro? Dice también en el versículo 27 del capítulo 7, tú pues le dirás estas cosas, pero no te oirán. Lo llamarán y no te responderán. Verso 28, le dirá, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, dice, y de la boca de ellos fue cortado el orgullo que no admite corrección. ¿Cuántas veces alguien nos corrige con la palabra de Dios y nos da cosa, nos da furia porque el orgullo no nos deja pensar que nos equivocamos? Dice en Jeremías 11:8, dice, pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no cumplieron. Dice que se fueron tras la imaginación de su malvado corazón. Jeremías mismo, en el capítulo 17, en el verso 19, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perversos, ¿y quién lo conocerá? Sin embargo, Israel se fue tras la imaginación de su corazón. ¿Y saben qué? Si nosotros seguimos buscando en Jeremías, vamos a encontrar muchísimas más veces que dice, no escucharon, no oyeron, no dieron oídos, cerraron el oído. Un montón de veces más aparece esto en la palabra de Dios. No admitieron consejo. Dice Proverbios 4:13, retén el consejo y no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. La pregunta es, si nos cuesta oír el consejo de la palabra de Dios, ¿qué es lo que lo impide? Y si identificamos que algo nos impide escuchar el consejo de la palabra de Dios, por favor, quitémoslo de nuestra vida. Saquemos el orgullo, el pecado, la soberbia, el deseo de no oír lo que Dios dice que es mejor. ¿Recuerdan? Había un joven pobre, pero dice que era sabio. Había un rey rico, viejo, pero dicen que era necio. La diferencia entre uno y otro es que uno escuchaba el consejo de la palabra de Dios y el otro lo rechazaba. ¿Qué dice la Biblia? Mejor es escuchar el consejo de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que tengan un hermosísimo miércoles.